Pedirle a nuestro invitado que nos acompañe para hablar sobre tiempo, calle Eugenio Espejo y Eloy Alfaro. Más adelante nos conectamos con esto. Y vamos ahora mismo a pedirle a nuestro invitado que nos acompañe para hablar sobre un tema que también ha levantado voces acá en Pichincha, acá en la capital. Durante esta semana se desarrolló un encuentro importante que lo hicieron organizaciones sociales, organizaciones de la provincia de Pichincha, más de 70 que suscribieron un manifiesto también en favor de la paz y en contra de las agresiones que están sufriendo el pueblo palestino, la población civil de Palestina en Oriente Medio, ¿no? Y pues realmente ha sido gravísimo ver todo lo que está pasando, cómo Israel está mostrando su poderío. Hay quienes justifican esto y dicen, bueno, Hamas atacó a esta zona el 7 de octubre, sin embargo este conflicto, lo hemos repetido 1000 veces, no se empieza el día de ahí y definitivamente también decimos los muertos de Israel duelen igual que los muertos de todo el mundo, de todos los lugares que están en conflicto, pero lo que ha sucedido desde ahí es una comunidad internacional aprobando y avalando crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad que en algún momento pues ojalá y sean tratados con transparencia, como se ha dado después de todas estas masacres y estos horrores que ha tenido la humanidad, ¿no? Que han sido justificados en su momento incluso por la comunidad internacional, quienes luego transparentan las cosas y dicen no, hubo muchos abusos y realmente esto hay que condenarlo. Está conmigo acá en cabina, acompañándome ya esta mañana, Shadi Taquez de la Asociación Palestina en Ecuador. Buenos días, muchísimas gracias por acompañarme. Esa es tu cámara para que puedas fijarte también y nuestra audiencia pueda seguir esta entrevista. Bienvenido, muchas gracias por acompañarme. Buenos días y gracias, Sofía, por invitarme, por darme esa chance de aportar un poquito a la causa palestina y esclarecer algunas cosas para que la gente entienda y empiece a investigar. Creo que eso es importante, ¿no? Empezar a investigar cómo se origina este conflicto, porque hay muchos análisis y muchos elementos que están en juego acá. Por un lado, hay quienes hablan del tema estrictamente religioso, otros plantean el lado de la ocupación iniciada en 1948. ¿Cuándo realmente empieza esta situación tan compleja para la vida de los palestinos? O sea, solo quiero aclarar que a través de la historia los palestinos hemos tenido varios regímenes que nos gobernaban y casi nunca tuvimos esa independencia verdadera que siempre anhelamos. Para no ir tan atrás, podemos empezar desde el Reino Otomano y decir que nosotros después de la Primera Guerra Mundial, el Reino Otomano se retiró hacia Turquía y dejó los países árabes que él controlaba a su suerte. Y ahí entra el mandato británico, francés, en nuestra zona y se reparten esta zona entre ellos. Y bueno, la zona de Palestina, llamada Palestina hasta por los mismos británicos, fue bajo el control de Bretaña. El Líbano fue bajo el control francés, Siria fue compartida, Jordania fue bajo el control británico. Y entonces, desde el año 1917, vamos a decirlo así, cuando el Lord Balfour, que es como el canciller en esa época de Gran Bretaña, le promete la tierra de Palestina, o sea, así le dice el decreto, le promete la tierra de Palestina a los judíos alrededor del mundo para que hagan su propio país y bueno, y ahí empieza la desgracia de los palestinos porque en ese entonces no había información, no había cómo acceder a la información, vamos a decirlo así. Y como cualquier pueblo, Palestina empieza a recibir a los migrantes judíos que están huyendo de la guerra mundial, de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. O sea, es una migración de poquito a poquito que los palestinos empiezan a recibir a esos refugiados. Y bienvenidos y todo bien y vivíamos juntos, pero el plan iba más allá de esto. Y entre 1946 y 1948, en ese entonces todavía no se llamaban israelí porque no se había creado el Estado de Israel, pero los judíos sionistas que habían llegado ya con esa idea, con esa visión de quedarse con la tierra de Palestina, empiezan a atacar a aldeas palestinas. Nosotros ya estamos formados, como decir, por pequeñas aldeas y ciudades grandes. Y la provincia acoge esas aldeas
Y bueno, muchas aldeas fueron abatidas, mataron a todo el mundo. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen los soldados que lo hicieron ese entonces, que ahora son viejos, y con mucho orgullo dan entrevistas a la televisión israelí y te dicen, sale uno y dice, yo violé a una niña de 12 años, el otro dice, yo le abrí la barriga a una mujer para ver si era varón o era hembra, lo que tenía dentro. Hicieron atrocidades terribles con el pueblo palestino ese entonces, y muchos palestinos con la noticia y el terror salieron huyendo de Palestina. Es la Nakba. Es en Nakba. En 1948, en Nakba empieza, claro, hay gente que define un día del Nakba que es en mayo, el día de la creación del Estado de Israel, es el día del Nakba palestino, pero verdaderamente en Nakba fue un largo periodo donde mataban a los palestinos, expulsaban de sus tierras y asentaban a los nuevos colonos ahí. Entonces, los refugiados palestinos alrededor del mundo, hay refugiados sin documentos, hay refugiados con documento de refugiado, que es una vida miserable para las personas. Te explico cómo. Si eres palestino que vive en Siria en condición de refugiado, tienes un documento sirio para refugiado palestino para poder viajar. Y eso no es fácil para obtener visa, no es fácil para que te reciban. Eso casi no camina por ningún escáner en los aeropuertos internacionales, siempre es un problema. Entonces, no es que solo le están quitando la tierra a los palestinos, le están haciendo la vida imposible como para empezar otra vida en otro lugar. Entonces, viene esto y los palestinos empiezan a retomar la lucha, van a las armas. Y desde ese entonces van a las armas. O sea, no vamos a decir que eso fue flores y rosas desde el inicio, ¿no? Que ellos nos mataron, pero nosotros queremos paz. Eso no funciona así. Y esa es la mentira que nos quieren convencer. Yo soy de Cisjordania, yo soy de la ciudad de Ramallah, y mi pueblo está rodeado por 3 asentamientos colonos, y nosotros no podemos transportarnos como queremos, no podemos salir de la ciudad como queremos. Entonces, durante largo periodo fuimos luchando, pero ya desde el exterior del país. Pero Israel, como tiene esos aires de conquista, también se mete en Siria, se mete en Líbano, se mete en Egipto, porque el verdadero objetivo de Israel, el verdadero mapa de Israel y la verdadera bandera de Israel, que es las 2 franjas azules y la estrella en el medio, la franja del norte es el río Éufrates en Irak, y la franja del sur es el río Nilo en Egipto. O sea, para ellos, Israel histórico comprende toda esta parte. Jordania, Siria, Líbano, Palestina, el Sinaí, una parte del Cairo, toda la parte oriental del río Nilo. Entonces, bajo esa primicia ellos empiezan a conquistar alrededor. Se meten en Siria, conquistan los altos del Golán, se meten en Líbano, y conquistan todo el sur del Líbano, y se meten en Egipto y conquistan todo el desierto de Sinaí hacia el canal de Suez, ¿ya? Y después los egipcios contraatacan y se retiran y dibujan lo que se llama la línea de Barlif en el Sinaí, como una línea nueva de fronteras donde los israelíes tienen esa parte de Sinaí bajo el control de ellos. Y en los años 60 y 70 vuelven a tomarse las guerras entre los países árabes e Israel. Israel tuvo que retirarse porque perdió contra los egipcios y se retira a lo que es su frontera actual, que es la Palestina histórica, porque se define la Palestina histórica es cuando ya los egipcios llegaron hasta aquí y dijeron, hasta aquí está la tierra de Egipto, ya eso es Palestina. O sea, se reconoce que eso es Palestina, aunque los israelíes lo controlen, es Palestina. Ahora, si ustedes quieren buscar en internet, pueden hacerlo, esta declaración de Balfour, que está ahí disponible en las redes sociales, que se puede ver, ¿no? La pregunta es cómo todo esto pasa a lo largo de la historia ante los ojos de la comunidad internacional, que termina avalando la Organización de Naciones Unidas, termina creando el Estado de Israel y no reconociendo al Estado de Palestina. Es que nuestro problema con los países, yo los voy a llamar imperialistas porque no son de primer mundo. Los actos que hemos visto en los últimos días demuestran que no tienen nada de primer mundo. Son países imperialistas que su narrativa nada más es la que tiene que caminar y que la gente tiene que escuchar. Pero imagínense, en ese entonces los palestinos no tenían ningún medio, los palestinos no podían hacer llegar su voz y tenían que someterse a lo que se le diga del ocupante británico que va a entregar esa tierra a los nuevos colonos israelíes, de un pueblo que no está armado.
O sea, nos dejaron a nuestra suerte. Y en ese día, en las Naciones Unidas, los países árabes formados se levantaron y se fueron en son de protesta. Y los países que quedaron dijeron, se declara la creación del Estado de Israel, prometiendo un Estado soberano para Palestina. Y eso fue hace 75 años. Y todavía los palestinos no tienen un Estado. Hoy en día los palestinos lo que tienen es una autoridad palestina. Muchos países no reconocen a Palestina porque Estados Unidos así lo dicta. Y claro, todo el mundo reconoce a Israel y hay una injusticia a nivel internacional hasta hoy de cómo se trata a Palestina. No son un país ustedes son una autoridad, pero nadie busca el por qué esta autoridad está proclamando un país y nunca se le da. Uh-huh. Hubo muchos acuerdos internacionales para definir el derecho de los palestinos a un Estado libre y soberano, para definir qué es lo que los palestinos merecen, para definir las fronteras con Israel. Ya, vamos a decir, Israel es una realidad. No vamos a matarlos, no van a matarnos, vivamos en paz. Ya, ¿esa paz cómo se va a dar? ¿Bajo qué fronteras? Los refugiados palestinos que están alrededor del mundo, que llegan a 9 millones ahora casi. ¿Dónde van a vivir esos? Porque a donde vas te señalan que eres palestino. Y tienen esa imagen de ti de que el terrorista, el que hace problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los palestinos necesitan un Estado soberano. Necesitan un Estado soberano de verdad. O sea, mi nacionalidad palestina, que es la única que tengo, es verdad que me la da la autoridad palestina, pero es bajo el control de los israelíes. Y si yo hoy en día me caso con un extranjero, bueno, yo tengo un hijo extranjero, por ejemplo, nacido acá en Ecuador, ¿ya? Mi esposa, si yo, por ejemplo, quiero llevarlos a naturalizarlos allá, es bajo el permiso de los israelíes, ellos son los que deciden. Y claro, yo pongo un ejemplo, hay gente que ha sufrido peores cosas. Entonces, los palestinos soberanía no tienen, paz no tienen, economía no tienen. Se sufre en todos los aspectos y se empuja a los jóvenes hacia la migración. Yo veía el testimonio de una joven palestina que está ahora mismo en Gaza y ella mostraba lo que veía desde su ventana y veía los bombardeos, estaba en algún refugio y decía, yo no sé, lloraba y decía, yo no sé si mi casa todavía está en pie, pero esto es algo que nos ha ocurrido sistemáticamente y repetidamente, es decir, nos terminan con bombardeos todas las edificaciones, todo lo que se intenta levantar, lo volvemos a construir y nuevamente otro bombardeo y así en diferentes épocas. De hecho, este ataque que tiene también, esta ofensiva que tiene Hamas, es, digamos, como la más fuerte que se ha visto a lo largo de esta historia, por lo menos de lo que vemos en el registro del número de muertos que pueda tener esta resistencia que tienen, ¿no?, con estos ataques, porque si contamos, son más de 20,000 asesinados en Palestina en estos encuentros con el ejército israelí. Claro, lo que sucede es que Gaza es un poquito especial en el sentido de que aparte que es una pequeña porción de tierra de 360 kilómetros cuadrados, si no me equivoco, acoge a 2,25 millones de personas. Uh-huh. ¿Ya? O sea, es una presión horrible. O sea, no tienes ni un metro cuadrado para vivir tú solo. La gente está amontonada. Y bueno, en Gaza hubo colonos y asentamientos, pero por la situación que vivían en Gaza tuvieron que retirarse del país, o sea, de retirarse hacia afuera. Tuvieron que destruir todas las colonias israelíes, los mismos israelíes. O sea, el mismo ejército sacó a los colonos y destruyó y entregó toda Gaza a la población palestina porque ya se veía que la sobrepoblación que hay ahí es imposible. Pero igual encerraron a los palestinos en ese pequeño pedazo. Y se empieza, yo les quiero decir que Hamas fue creado a finales de los años 80, ¿ya? ¿Con apoyo de Israel? O sea, esto es una farsa. Y les voy a decir por qué es una farsa, porque la gente piensa, nosotros le damos mucho crédito a Israel. Uh-huh. Por ejemplo, ahorita se dice, ¿cómo la mejor inteligencia del mundo no vio a la gente de Hamas entrar a Israel? O sea, ¿cómo burlaron a Israel? O sea, le damos mucho crédito a Israel.
no podemos decir que una organización como Hamas, como con los líderes históricos que yo, o sea, recuerdo, que mataron los mismos israelíes, con las mejores tecnologías del mundo, mandándoles cohetes dirigibles y no sé qué más, y grandes explosiones, decir que fue creado por ellos, no. Lo que puede ser es que la gente confunde ser permisible con la creación de una cosa a crearla desde cero. Los palestinos luchaban, al-Fatah, que es una gran parte de la OLP, que es la Organización de la Liberación de Palestina y que representa a la autoridad palestina, llegó a Palestina ¿cómo? Con armas. Que también esos fueron armados por Israel. No, lo que pasa que sí, en el afán de que Israel buscaba un enemigo para justificar todo lo que iba a hacer, dijo, bueno, vamos a dejar que esas milicias se armen para tener esa justificación de atacar, de siempre tener un conflicto, de que somos pobrecitos. Porque en estos años ellos llevaban la narrativa. No había más que los medios internacionales. La BBC, la CNN, la gente no podía decir otra cosa a no ser que sea esa narrativa de esos grandes medios. Pero hoy he visto una noticia que la verdad habría que confirmar, porque algo importantísimo en este momento es verificar la información, y la verdad es que no he podido. Corro el riesgo de darles a conocer algo que no se corresponda a la verdad. Dime, yo te confirmo. El medio Sana da cuenta de que el equipo periodístico de la BBC en Cisjordania ha dimitido porque no se permitía dar a conocer los hechos tal como estaban ocurriendo, es decir, entonces he visto en este medio Sana en español que dice: todo el personal de la BBC en Cisjordania dimitió hoy debido a la continua negativa de la BBC a difundir la información verdadera sobre los acontecimientos en Gaza y proceder a difundir información falsa. También ayer veía una joven egipcia alzarse en contra de algunos periodistas israelíes, por ejemplo, esta chica, Sarah Sidner, que difundió esta noticia falsa de los bebés decapitados. Ella difunde esta noticia que se vuelve como una justificación, incluso luego desde la Casa Blanca el presidente Biden dice, luego la Casa Blanca lo desmiente y dice, no, es mentira, él no ha visto ninguna fotografía, eso no ha ocurrido, y es decir, los medios hegemónicos occidentales pues están teniendo una resistencia. O sea, lo que pasa es... yo quiero que la gente entienda que el algoritmo de todos los medios sociales, de todas las redes sociales, va en contra de la resistencia palestina. O sea, si pones algo de Palestina o algo, siempre no le llega a la gente, siempre es restringido, etcétera. ¿Ya? Yo tengo redes sociales y una publicación que le llega a 600 personas, cuando pongo algo de Palestina le llega a 80 personas. Exactamente. Entonces, bajo esa premisa, imagínense, en el tiempo del internet y de la información globalizada, tenemos estas restricciones. Entonces, a lo largo de los años, imagínense cómo fue la narrativa en los países occidentales. No escuchaban la voz de los palestinos, solo lo que le decían de los palestinos. Y intentaron, porque ese es el problema de la gente que no evoluciona. Esos medios no evolucionaron, pensaron que podían seguir controlando el mundo como lo hacían hace 50 años. Llega un soldado israelí y dice, decapitaron a 40 niños. Es la narrativa. Mira, esos terroristas decapitan, no es que matamos a los niños, los decapitamos. Hay una gran diferencia y quiero que eso quede claro, el contexto. Cuando tú decapitas a un niño, es que tú tomaste el tiempo de agarrarlo vivo, ¿me entiendes? Sí, de hacer esa atrocidad. Una o sea, están inenarrable en realidad. Y ni siquiera te dicen, jamás hizo eso. No, los palestinos hicieron eso. Claro. Te quieren hacer entender que primero, todos los palestinos son Hamas y que todos los palestinos son como ISIS. Entonces son terroristas. luego, cuando les envían bombas que terminan matando a niños, dicen, bueno, pero ellos empezaron. No, claro. Esa es la justificación. Es que claro, esta vez nosotros empezamos. Y esto a mí me duele muchísimo porque es un perder la humanidad por completo, y yo he visto comentarios tan crueles que digo, qué crisis de humanidad que tenemos, que no te duelan. Evidentemente no estamos validando ni diciendo que está bien que se haya dado un ataque donde hayan sido asesinados 1.300 israelíes, pero justificar una venganza sin escrúpulos y además sin mirar toda la historia detrás, y que como ciudadanos lo validemos y digamos, sí está bien que maten personas, está bien que maten niños, que la comunidad internacional diga, apoyo a Israel ciego, nos vendamos los ojos, que hagan lo que quieran y luego veremos si es que ha estado bien o ha estado mal. Cuando se dice que se investigue el ataque al hospital y Estados Unidos dice, no es el momento para una investigación internacional. ¿Cómo es posible esto? ¿Dónde está la humanidad? Sí, yo te quiero dar un ejemplo de Estados Unidos, del gran Estados Unidos que todo el mundo ama y todo el mundo sigue.
y no estoy hablando del pueblo, nosotros siempre aquí hablamos de gobiernos y de políticas, por favor. Yo entiendo la lucha que ha pasado el pueblo estadounidense, las guerras civiles, etcétera, pero los gobiernos que más allá de republicanos y demócratas, cuando tienen una línea extranjera, o sea, para la política extranjera, la hacen al pie de la letra, no importa de qué partido son. Y vamos a lo siguiente. A principios de este mismo año, tanto que les preocupan los norteamericanos, al gobierno norteamericano, tanto como en Israel hay doble nacionalidad de israelí norteamericanos, en Palestina también los hay. Y la persona más famosa que el ejército israelí asesinó a sangre fría fue la periodista Shirin Abu Akleh, la periodista de Al Jazeera. ¿Y qué hizo Biden en ese entonces? Nada. ¿Qué? No había guerra, no había conflicto, no había nada. ¿Qué investigación se llevó a cabo? Ninguna. Y el soldado dijo que sí la mató. O sea, el soldado lo dijo. No, es que hay que investigar. ¿Qué vas a investigar? Si yo vengo a decirte que yo maté a fulano, yo soy criminal. ¿Qué me vas a investigar? No, es que habría que comprobar que fue un francotirador israelí. Creo que vale la pena recordarle estos hechos porque se van, ¿no? Esta periodista estuvo junto a otros periodistas, identificada con personal de prensa en una redada, entre comillas, que estaba haciendo el ejército de Israel. ¿No? O sea, estaba en un contexto que, digamos, no era un escenario particular, no era un escenario de guerra, como bien tú dices. No, claro. Y recibió un tiro directamente en la cabeza, debajo del casco antibala que ella llevó. O sea, fue un tiro muy preciso, porque ella lleva chaleco antibala, lleva casco antibala. Y aún así le dieron en la cabeza. O sea, hay que ser bien entrenado para hacer eso. Además, y vale recordar que eso fue en Cisjordania, en Jerusalén Oriental, que supuestamente es de los palestinos, ¿ya? Donde están todas las partes históricas de los palestinos, de los musulmanes y cristianos, que, bueno, no le importa mucho a Israel. Entonces, y es el punto que quiero aclarar, te dicen que si Hamás deja las armas y si el pueblo de Gaza no resiste, van a vivir en paz. Y esta película ya la vimos y ya sabemos que es una mentira. Nosotros en Cisjordania dejamos las armas hace rato y tuvimos que recuperarlas. O sea, ya ahora mismo se están volviendo a armar en Cisjordania porque se dieron cuenta que es mentira. Nunca cumplen nada. Israel siempre vendía la idea de que es el cuarto ejército más fuerte del mundo, el primer sistema de inteligencia como el Mossad y el Shabak que tienen, que son los mejores del mundo, que hicimos esto, que hicimos lo otro, la cúpula de hierro para interceptar misiles, la contrainteligencia, el Pegasus, y cuando vienes a ver, Israel contra todos los países ha cometido crímenes, porque el espionaje con el programa de Pegasus a muchos países, inclusive Estados Unidos, es un crimen. Es un crimen internacional, que Estados Unidos miró el crimen y dijo, bueno, es que Israel es nuestro socio, y lo dejaron pasar. Hubiera sido muy diferente si algún otro país hubiera hecho eso. Entonces, están vendiéndonos una idea de paz de mentira, y Estados Unidos siempre se metía como el garante de esa paz en Medio Oriente. Sin embargo, en el último conflicto, en el último enfrentamiento, no vamos a decirlo conflicto, Estados Unidos de repente ve a Israel en aprietos y mueve el portaaviones Ford desde las costas de Italia allá arriba y lo ubica frente a las costas de Gaza. Pero nosotros no estamos en guerra. Y ha desviado armamento que enviaba a Ucrania. Estados Unidos lo ha desviado a Israel. Claro, es que, a ver, en Ucrania, al final Rusia es una gran potencia. Claro. Y hay que reconocerlo. O sea, la gente que no lo ve todavía, problema de ellos. Rusia, en Ucrania, está atacando a Ucrania, está haciendo lo que ella quiere, y Estados Unidos no puede dar esa respuesta contundente porque sabe que no es su terreno. No se justifica. Y digámoslo así, como siempre decimos nosotros, los blanquitos están matando a los blanquitos, entonces no está pasando mucho. O sea, ahí tenemos que ver cómo cesamos la guerra y no llegamos a perder mucho. Sin embargo, en Palestina ya no. Es un pueblo superior contra un pueblo inferior, porque los mismos ministros de Israel a nosotros nos llamaron animales humanos, que los animales tienen más derechos que nosotros, que ellos se preocupan por los perritos y gatitos que hay en Gaza. O sea, la narrativa de los ministros de gobierno y de guerra que tiene Netanyahu ahora, lo hemos visto. O sea,
Yo no voy a decirlo, solo quiero que investiguen cuál es la diferencia entre esto y lo que le decían los nazis a ellos mismos. Solo eso, no quiero decirlo yo. Investiguen, porque yo recuerdo bien, yo leí la historia. En Europa a los judíos se les decía puercos, se les decía miserables, se les decía cochinos, se les decía de todo. Esa misma narrativa están usando contra nosotros. Y cuando vienes a decirles por qué hacen eso, se justifican con el holocausto. Pues es que nosotros fuimos quemados y nos prometieron esa tierra y ellos no quieren salir. ¿Quién te prometió esa tierra? ¿Bajo qué primicia? Es que yo digo que después de los años el mundo empieza como que a transparentar todo y a llamarlo por su nombre, ¿no? Uh-huh. En su momento quizá este ataque a los judíos no era visto como tal, ¿no? Claro. Empieza en un conflicto y luego es que después de los horrores del holocausto, es que se supone se ponen reglas para los países para que no actúen de la misma forma, pero la excepción es Israel. Es que ahora venimos a lo que es las libertades que tenemos verdaderamente, si existen o no, porque siempre te venden eso, ¿no? La libertad de expresión, lo que decíamos de los periodistas del BBC que demitieron, la libertad de lo que sea. Y resulta que esa libertad la tienes si eres alineado con lo que yo pienso. ¿En qué sentido? Por ejemplo, vamos a ponerlo así, como el problema de Palestina no se puede ver de la misma forma en varios países, entonces la narrativa que le venden a la gente en América, toda la América, de norte a sur, es que los de izquierda y los comunistas son los que apoyan a Palestina. Porque esa es la narrativa que está funcionando hoy en día aquí, uh-huh, izquierda y derecha. Sin embargo, si tú vas a Medio Oriente, esa narrativa no funciona. Porque el pueblo palestino es como cualquier pueblo. Hay de izquierda, hay de derecha, hay muy creyentes, hay que casi no creen en nada, hay cristianos, musulmanes, judíos palestinos que no están en Israel. O sea, yo quiero aclarar eso. Viven bajo el mandato de Palestina en la ciudad de Nablus, pueden investigarlo. Y ellos no se han sometido al Estado de Israel. Y los israelíes los llaman traidores. Entonces, bajo esa premisa de la libertad de expresión... Es que el tema no es la religión. Judíos, ¿no? O sea, bueno, el sionismo es otra cosa. Yo te quiero decir, el otro día yo me reí mucho porque un señor aquí me tomó el tema y me lo tiró atrás hacia los hijos de Abraham. Claro. Es que los musulmanes son los nietos de Ismael. Y los judíos son los nietos de Isaac. Y como este es hijo de Sara y este es hijo de Agar, desde ese entonces están peleando y siguen hasta hoy peleando. Demuestra que esos son los hijos de Sara, demuestra que nosotros somos los hijos de Agar, y vamos a ver si tu narrativa funciona. No, y además, ¿en qué clase de Dios creen? O sea, también es muy complejo, porque desde mi punto de vista, y el Dios en el que yo creo es amor, y el resto son atrocidades y... Claro. No sé. Es que permíteme, te digo eso, lo de la religión. Yo creo que en el mundo hay miles de religiones, miles de libros sagrados para cada religión. Y venimos a lo mismo. Si mañana llega alguien o un grupo bien armado, bien apoyado por cualquiera, ¿ya? Y dice, no, es que yo tengo mi propia Biblia, y la tierra del Ecuador, del Atlántico hasta el Pacífico, fue prometida a mi gente. Y empiezan a matar a todo el mundo. Bueno, nosotros vivimos la colonización también, sí, claro, ¿no? claro, Hay una huella histórica que la olvidamos muchísimo, ¿no? También hubo un genocidio en nuestras tierras y parece que no hubiera pasado y quien justifica, no sé... Y no escuchaste la nueva narrativa. Los españoles fueron muy buenos con ustedes. ¿Sabe por qué? Porque si ellos fueron tan malos como se dice en la historia, ¿cómo justificas la existencia de tantos indígenas todavía en Latinoamérica? Que no terminaron de matar a todos, Exacto, ¿no? O sea, ¿por qué no mataron a todos? O sea, ¿por qué no hicieron como en Estados Unidos? En Estados Unidos casi mataron al 99% de ellos. Uh-huh. Y venimos a este punto. 99% mataron los de Estados Unidos a los indígenas, que los Estados Unidos, ¿quiénes eran? Eran británicos, franceses, holandeses y etcétera. Son los mismos que ahora apoyan a Israel para que haga una limpieza étnica. Alemania, que es Alemania, cualquiera que demuestre apoyo a Palestina lo expulsa del país, lo saca de su trabajo. Vimos muchos jugadores
internacionales famosos. Sí. O sea, Benzema ahora amenazado por retirarle el Balón de Oro y por quitarle la nacionalidad francesa porque rezó por los niños de Gaza. Mazraoui, el Bayern de Múnich lo vota. Y entre otros y otros que están en Europa, que si dicen algo en contra de la narrativa europea, se van a ir. Y vimos a Mohamed Salah y el jugador del Liverpool, que es egipcio, que muchos le han exigido que salga a hablar. Pero yo le entiendo a él. Yo entiendo que a veces estar adentro das más influencia que digas una cosa y te expulsen por ella. A veces nosotros, los que no tenemos mucho que perder, somos muy frontales. Pero mucha gente tiene más influencia estando en su lugar que diciendo algo y la saquen de ese lugar y empieza a decir cosas desde afuera. Y yo creo que mucha gente fue injusta con él, como con otros que no hablaron. Y yo lo entiendo porque yo soy migrante y a veces me preocupa, yo se lo digo sinceramente, me preocupa a veces las entrevistas que yo doy, porque me doy a ver. Al final yo soy solamente palestino y mañana, no sé, la política del Estado puede cambiar, te pueden expulsar, te pueden entregar, y me tomo como ejemplo, pero yo sé que pasó con muchos compañeros míos, pero no tenemos nada que perder, yo se lo digo sinceramente. Qué fuerte, Sadi, la verdad es que lo que tú me estás contando, acababa de ver una noticia también en Israel, árabes israelíes han sido detenidos, más de una docena de chicos influencers que pusieron algún mensaje exigiendo la paz o algún mensaje que el ejército israelí ha considerado que era peligroso para la seguridad pública y han sido detenidos. Entonces hay un montón de arbitrariedades, un montón de cosas que están ocurriendo, vulneraciones a los derechos humanos, a la libertad de las personas de poder expresarse, que tampoco podemos dejar pasar. El avalar estos abusos resulta ser muy peligroso para la humanidad y se nos puede venir en contra a todos y todas como humanidad. Y en Medio Oriente, en Oriente Medio, es muy frágil también la estabilidad, ¿no? Y vemos cómo se mueven los pronunciamientos que hay también de los vecinos. Hace unos días veía en Egipto que no recibían, porque hay quienes dicen, no, Israel son muy buenos porque les avisan que van a bombardear. ¿Cómo? Les dicen... ¿Cómo? No, ¿cómo les avisan que les van a bombardear? Les mandan volantes y les dicen... No. Los volantes es antes de empezar, pero claro, cuando estás, pero no, cuando igual, estás en la guerra... los volantes, que te lleve un volante que te diga... sal de la ciudad porque mañana no habrá ciudad, pero no es muy amable tampoco, ¿no? Y esto es con la población civil, ¿no? ¿Viste el hospital que bombardearon? Claro, por supuesto. ¿Sabes cómo les avisaron que les iban a bombardear? Mandando 2 bombas alrededor del hospital, un día antes. Porque esa fue la política de Israel para avisar de que una zona iba a ser bombardeada. Te mandamos una bomba ahí para que sepas que el lugar que está al lado de esa bomba está en peligro para que huyas. Pero, ¿qué me estás diciendo? Y ahí están personas que están en una situación muy vulnerable, que no pueden ser trasladados, ¿no? O sea, Gaza es pequeño. ¿Cómo sale 2.3 millones de personas por un solo paso que es tan pequeño y además que te lo están bombardeando? ¿Por qué tienen que salir? ¿A dónde tienen que salir? Esa es la pregunta también. Pero iba al punto de que en Egipto veía el pronunciamiento de que intentaron permitir que puedan evacuar a algunas personas y bombardearon ya en territorio egipcio y mataron también egipcios. Entonces... ¿Cómo la comunidad internacional, cómo los vecinos pueden apoyar si no hay manera, si no hay forma de evacuar? La misma ONU ha dicho, nos han atacado nuestras escuelas que tienen una gran identificación. Israel tiene las coordenadas y las han atacado. Han denunciado más de 20 trabajadores humanitarios asesinados durante los últimos días. Claro. Han denunciado la situación que es insostenible y claro, realmente es muy doloroso ver. Yo lloro cada vez que veo las imágenes. Es que no quiero perder la humanidad, quisiera que nuestros amigos y amigas tampoco la pierdan, que cuando veamos estas imágenes, si es que las llegamos a ver, nos sensibilicemos y sepamos que aunque no podamos hacer mucho, quizá es exigencia a los estados a que no sean cómplices, a que el silencio o el apoyo a que Israel haga lo que sea es lo que está produciendo esto, que también si es que callamos somos de alguna forma responsables. O sea, yo entiendo que capaz a veces desde lejos las imágenes o la narrativa de los medios, uno piensa que esto empezó el 7 de octubre. Claro. Y yo quiero decirles que si quieren revisen
en los últimos 20 años, Gaza fue bombardeado cada 2 años. Cada que hay elecciones en Israel, Gaza es la campaña política, vamos a ponerlo así. Y es lo que nos llevó a ese punto, y lo que hizo que Hamas esta vez atacara, es porque Benjamin Netanyahu, que parece que no es dictador para Occidente, porque sabes que cuando uno de izquierda se queda 8 años en el poder, es dictador. Sí, sí, sí. Pero si Netanyahu se queda 70 años en el poder, no pasa nada, porque es nuestro amigo. Entonces, ya digamos que Netanyahu no es dictador, pero Netanyahu sí es un criminal de guerra, y no es solo desde ahora, desde antes. Y él tiene tantos casos de corrupción que ya está sentenciado a la cárcel, simplemente tiene inmunidad ahora por ser el primer ministro. Y en su desesperación, para no perder su posición y no ir a la cárcel, se fue a aliar con la extrema derecha religiosa de Israel. La extrema derecha religiosa de Israel claramente dice: muerte a los palestinos, muerte a los musulmanes, muerte a los árabes, muerte a los cristianos, muerte a todo el mundo. Ellos caminan en la ciudad de Jerusalén, y si ven a alguien con una cruz cargada, porque la gente va a Jerusalén también, es que no entiendo yo, la gente que es cristiana, que ve las atrocidades que hacen los israelíes contra su religión, vamos a tomarlo por religión. ¿Quieren tomarlo por religión? Bueno, por religión. Ben-Gvir, que era el ministro de gobierno, era parte de los ministros de gobierno de Netanyahu, cuando pasaba por Jerusalén, él y su gente, y veían a los cristianos cargando una cruz por el camino de los lamentos, les empezaban a escupir. Golpearon a una monje, monje se dice, monja. ¿No? Es monja, la golpearon y la tiraron al piso. Una mujer palestina, el soldado pareciera que está tirándole una pelota, se le cae delante porque la estaba empujando, se le cae y con toda su fuerza le pateó la cabeza en Jerusalén como Dios manda. Y la mujer, ¿qué iba a hacer esa mujer? Iba a rezar a la mezquita de Al-Aqsa. Rezar no es un crimen. Pero atacar una mezquita o atacar un centro religioso sí es un crimen de guerra. No, pero si lo hace Israel, no. Bueno, y estaba viendo imágenes de abril, ¿no? Porque hubo una fake news, un video donde había unas protestas multitudinarias que decían que eran en Israel ahora mismo. No corresponden a esta fecha, corresponden a los meses de abril y junio también, claro. Entre abril y junio, porque Netanyahu, el primer ministro israelí, estuvo acusado de corrupción por una reforma que socavaba el sistema de justicia, y tuvo 500,000 personas en contra en las calles, quienes fueron reprimidos duramente, ¿no? Y hoy es quien dirige esta ofensiva en contra de la población civil de Gaza, rompiendo sus propios récords, digo yo, de asesinatos de palestinos desde hace más de 65 años. Otra noticia también que es muy triste, hay la noticia de que una de las poetas y novelistas feministas de Gaza más talentosas, Eva Abu Nada, autora de la novela El oxígeno no es para los muertos, también fue asesinada. Escribió ayer: si morimos, sepan que estamos satisfechos y firmes, y digan al mundo en nuestro nombre que somos personas justas del lado de la verdad. Su último poema escrito el día de ayer, antes de ser asesinada en medio de este genocidio de Israel contra Palestina: la noche en la ciudad es oscura, excepto por el brillo de los misiles, silenciosa, excepto por el sonido del bombardeo, aterradora, excepto por la promesa tranquilizadora de la oración, negra, excepto por la luz de los mártires. Buenas noches, había puesto ella antes de ser asesinada en Gaza también, una de las más destacadas poetas, novelistas, feministas, Eva Abu Nada. Esto duele, debería dolernos, ¿no? Las imágenes de las madres intentando despertar a sus hijos, los hermanos gritando por la muerte de sus hermanas, diciéndole al mundo: ¿por qué permiten que esto pase? Eso duele, eso duele. No perdamos la humanidad, es lo único que les pido, queridos amigos, amigas. Gracias, Shadi, por acompañarme hoy acá en este espacio. Gracias a ustedes por recibirme, intentar aclarar algunos temas. En paz descanse Eva Abu Nada y todos los mártires de Gaza. Solo quisiera que la gente entienda que nosotros ni somos terroristas, ni somos inhumanos, ni somos bestias. Nosotros somos seres humanos tranquilos, amamos la paz, queremos vivir en paz, pero no nos dejan, y no esperen que nosotros nos quedemos callados, porque como dijo Yasser Arafat, en paz descanse, a uno de los parlamentarios de Irlanda le dijo: yo no seré indio rojo, mi lugar nunca será el museo. Con todo respeto a los indígenas de aquí y los de Estados Unidos que murieron, pero nosotros los palestinos
no vamos a estar en un museo, nosotros vamos a resistir y vamos a tener nuestro derecho y nuestra libertad. Muchas gracias por recibirme y estoy a las órdenes siempre cuando quieran hablar de Palestina. Muchísimas gracias, Shadi, y pues también ese abrazo solidario a ti y a tu pueblo por lo que está sufriendo en este momento, y ojalá exista más voces que exijan que se busque una alternativa y que se cumplan los tratados y acuerdos internacionales que ya se han intentado hacer desde hace mucho tiempo. Hacemos una pausa, ya volvemos.